¿Sabían que el cáncer de mama también puede ocurrir en hombres? Muchas personas no lo saben. Lo más común es escuchar que esta enfermedad se presenta en mujeres. Y sí, la gran mayoría de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres, pero hay una pequeña porción de casos que se dan en hombres. Por eso se dice que este tipo de enfermedad no es exclusivamente ginecológica. El cáncer de mama en hombres es poco frecuente. Representa menos del 1% de todos los casos de este tipo de cáncer que se dan a nivel mundial. Esto quiere decir que de 100 casos de cáncer de mama, uno se va a presentar en hombre. Y esta cifra no es exacta, va a variar dependiendo el estudio o dónde se lea la información. Algunas publicaciones pueden decir que se presenta en 1 de cada 100, otros en 1 de cada 500 o incluso 1 de cada 1000. Hablando de cifras, en el año 2020 se registraron cerca de 2.620 nuevos casos de cáncer de mama en hombres en Estados Unidos. Sin embargo, no contamos con una cifra o estadística oficial en México o en América Latina, pero se estima que los casos son incluso menores que los reportados en Estados Unidos. Son pocos los casos de cáncer de mama en hombres que me ha tocado tratar, pero les comento como dato curioso y como anécdota. El primer caso de cáncer de mama que a mí me tocó tratar durante mi formación como especialista fue en un hombre. Era un hombre de edad avanzada, de 80-85 años de edad, quien llegó por una lesión o una bolita en el pecho, la cual llevaba ya mucho tiempo y no se quería tratar o no quería buscar atención. Llegó con esta lesión ya ulcerada, o sea, estamos hablando de una etapa avanzada. Y aunque estemos hablando de una etapa avanzada, este paciente recibió su tratamiento. El tema del tratamiento de esta enfermedad en hombres lo vamos a hablar más adelante. La edad promedio de aparición de cáncer de mama en hombres es entre los 60 a los 70 años de edad, a diferencia de la edad promedio de aparición en mujeres que va de los 50 a los 60 años de edad. Esto quiere decir que en hombres se presenta más frecuentemente a edades avanzadas. Es sumamente raro que se presente un caso en un hombre joven. El tipo más común es el carcinoma ductal invasor. Este también es el que más comúnmente se presenta en mujeres. Este se presenta aproximadamente en 90% de los casos. El tipo ductal es cuando las células malignas se forman en unos conductos que tenemos en las mamas. Hay que recordar que la mama es una glándula, la glándula mamaria. Al ser glándula, esta va a producir líquido y en el caso de las mujeres también va a producir leche, la cual esta va a viajar por estos conductos. Existen factores de riesgo en hombres para desarrollar cáncer de mama. Aparte de la edad avanzada, existen otros factores importantes, como mutación del gen BRCA, la cual también puede ocurrir en mujeres. Esto va relacionado con antecedentes familiares, haciendo que la probabilidad de desarrollar cáncer sea mayor. Otro factor de riesgo es el síndrome de Klinefelter. Este es un trastorno genético que no es hereditario, lo cual hace que los hombres nazcan con una copia extra del cromosoma X. Esto hará que los hombres tengan un desbalance hormonal, como baja producción de la hormona testosterona. También el uso de hormonas como estrógenos exógenos, incluso algún problema del hígado, puede ocasionar estos problemas hormonales. Otro factor de riesgo es la criptorquidia. Esto es cuando los testículos no descienden hacia el escroto. ¿Y qué significa esto? Les explico. Antes del nacimiento, los hombres tenemos los testículos más arriba, hacia el abdomen. El proceso habitual es que estos desciendan hasta la región escrotal y se mantengan ahí. Cuando estos no descienden y se mantienen arriba, dígase hacia la región abdominal o inguinal, a esto se le llama criptorquidia. Otro factor de riesgo es haber recibido radiación hacia el tórax, generalmente como parte de un tratamiento de alguna enfermedad como linfoma. Y no me refiero a radiación por radiografías u otros estudios. La radioterapia alcanza mayores niveles de radiación, por lo que se va a considerar un factor de riesgo tanto en hombres como en mujeres. Es importante mencionar que este cáncer no está relacionada con la ginecomastia. La ginecomastia es el aumento de la glándula mamaria en los hombres. Esta se presenta muy frecuentemente y se da generalmente por algún desbalance hormonal. También se puede dar por aumento de peso haciendo que se acumule grasa. A eso le llamamos pseudoginecomastia. El principal signo o síntoma ante la aparición de cáncer de mama en un hombre es la presencia de un nódulo o bolita en el pecho. Esto es igual que las mujeres y generalmente esta bolita no va a estar relacionada con dolor mamario.
Es muy importante que acudan a consulta con un especialista al presentar una bolita en el pecho, aunque no duela. Y esta recomendación va dirigida tanto para hombres como para mujeres. Otros datos de alarma serían cambios en la piel del pecho, como enrojecimiento. También cambios en el pezón, como hundimiento o salida de líquido. En algunas ocasiones, este enrojecimiento puede deberse a una infección. Esta infección puede ser en la piel o en el tejido mamario, la cual llamamos mastitis. Al presentar estos cambios, es muy importante que acudan a consulta para descartar una infección o una enfermedad maligna. El diagnóstico de cáncer de mama en hombres generalmente se va a hacer en etapas avanzadas. ¿Y por qué? Esto debido a que la enfermedad es muy poco frecuente en hombres y esto va a disminuir la sospecha diagnóstica. Los hombres no acostumbramos revisarnos el pecho periódicamente como lo hacen las mujeres, lo cual cuando se llega a presentar una bolita o nódulo en un hombre, esta ya va a ser de un tamaño considerable o llamativo. Tampoco hay programas de detección oportuna o tamizaje como los que hay en mujeres. Esto debido a la baja frecuencia de presentación de esta enfermedad. Y no es necesario que los hombres estén haciendo su mamografía cada año como las mujeres. Sin embargo, es importante que periódicamente se estén revisando el pecho y acudan a consulta ante cualquier bolita o cualquier cambio. También les comento que un golpe no va a hacer que se desarrolle cáncer de mama. Esta es de las dudas más frecuentes que me llegan por parte de hombres. Esto principalmente tras realizar algún deporte de contacto y recibir un golpe en el pecho. Pueden presentar dolor o inflamación después de recibir un golpe. Esto debido a la inflamación de los tejidos o por una cuestión muscular. El diagnóstico se realiza siguiendo los mismos pasos o el mismo protocolo que en los casos de mujeres. Al presentar una bolita o alguno de estos datos de alarma, se debe solicitar estudios de imagen, como un ultrasonido y en dado caso complementar con una mastografía. En caso de observar hallazgos sospechosos en estos estudios, se realizará una biopsia y así llegaremos al diagnóstico. Al igual que las mujeres, no todas las bolitas significan cáncer. También existen tumores benignos que se pueden desarrollar en los hombres. Por eso la importancia de la biopsia antes de tomar decisiones de tratamiento. El tratamiento para cáncer de mama en hombres es prácticamente igual que en mujeres. Esto va a depender del tipo de tumor, de su tipo molecular y de la etapa en la que se detecta. Como generalmente se detecta en etapas avanzadas, lo más común es que quirúrgicamente se realice una mastectomía radical. La cirugía de mama va acompañada por cirugía de axila, la cual puede ser una disección radical de axila o una biopsia de ganglio centinela. Esta decisión va a depender de la etapa en la que se encuentre esta enfermedad. La cirugía conservadora no es habitual en estos casos, esto por el poco tejido mamario que hay en los hombres. Al haber poco tejido mamario en los hombres, esto no nos va a permitir realizar una resección óptima conservando el seno. Y también porque generalmente se presenta ya en etapas avanzadas. Las recomendaciones de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia o terapia hormonal son las mismas que en los casos de mujeres. Esta decisión de tratamientos va a depender del tipo del tumor y de la etapa en la que se diagnostique. Mi recomendación para todos los hombres que están viendo es que se revisen, se autoexploren el pecho periódicamente y que acudan a buscar atención con un especialista en caso que presenten una bolita o alguno de estos cambios, que no les dé pena. Y sé que la mayoría de mi audiencia son mujeres, así que les dejo de tarea hablarlo con su esposo o su pareja. Coménteles o compartan esta información para que ellos también se revisen. Saludos.